preciado Arturo Rodríguez, buenos días. No, buenos días. Fíjate que está agradable, está templado, el clima acá en la Ciudad de México, y yo pues con mucho gusto de saludarte, como siempre. Igualmente, mi estimadísimo Arturo Rodríguez, autor del Regreso Autoritario del PRI, una obra que valió mucho la pena para entender, vale, obvio, ¿no? Pero valió, me refiero porque salió en medio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, o a los 2 años, ¿la sacaste o al año, o Sí, Arturo? aparecimos en febrero de 2015. Sí, en la mitad casi, es decir, para entender el regreso autoritario del PRI. Y hoy con un reportaje excelente en la revista Proceso, La Otra Casa Blanca en Los Pinos, de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. A ver, ¿de qué se trata, estimado? ¿No las tenían escondida o a ver de qué es? Te escuchamos con gusto. Pues mira, fíjate que en la residencia oficial de Los Pinos, que es un perímetro muy grande, son pues alrededor de 6,000 metros, es decir, 60,000 metros cuadrados aproximadamente. Encontramos muchas construcciones, muchas edificaciones, y una de ellas, pues creo que pasaba un poco desapercibida porque se encuentra atrás de la residencia de la Casa Miguel Alemán, que es la más conocida, y un poco ahí escondida entre el arbolado. Y hace unos días, platicando con el director del pues ahora Centro Cultural Los Pinos, me decía que había sido una casa de Angélica Rivera, que se le construyó ex profeso para que la ocupara el sexenio pasado, y hicimos un recorrido y pues efectivamente pudimos constatar que aquella vez que se presentó para una sesión de modelaje, yo no sé si alguien recuerde, por allá en junio de 2014, apareciendo con su hija en la revista Marie Claire, resulta que efectivamente pues los espacios corresponden con lo que se expuso en esa sesión fotográfica. Y esta casa, una casa efectivamente blanca, con remates en madera, perdón, en cantera, y es pues una residencia en forma, con exceso evidente, y que desafortunadamente no se ha podido documentar porque no dejaron ni planos, no dejaron informes administrativos, no dejaron facturas, no hay nada sobre pues sobre este inmueble que forma parte de las 79 edificaciones que hay en lo que fue el perímetro presidencial, del predio presidencial, y que pues como en los demás casos, es decir, en 79 casos, no existe información al respecto, de manera que han tenido que armar un equipo de arquitectos para hacer un inventario arquitectónico. Y bueno, en la integración de este inventario fue como yo fui a dar con la historia, y bueno, pudimos documentarlo, al menos con lo que hay hasta ahora. Pero se trata entonces de una construcción que apareció de la nada o que se construyó pues con Enrique Peña Nieto, pero nadie sabe cuánto costó, cuándo se hizo y para qué se hizo. Lo que sabemos es que se construyó en 2013. Mira, los presidentes, desde que llegaron a Los Pinos con Lázaro Cárdenas, hicieron muchas intervenciones, es decir, fueron construyendo todo tipo de cosas, muchas relacionadas con sus caprichos personales, y esto no se sabía, nunca se supo, porque siempre tenían una coartada perfecta en decir que pues como ahí vivía el presidente, y que además es jefe de Estado y jefe de gobierno en una sola figura, y entonces era un tema de seguridad nacional, y por lo tanto no debía darse a conocer ninguna información. Esta coartada permitió que fueran construyendo mucho, y en particular en el área donde se ubica esta casa, en la época de Luis Echeverría, se había edificado unas cabañas de madera como parte de unos prototipos que le fueron a presentar, creo que para ver si se integraban a un programa social al presidente Echeverría,
cuando llegó López Portillo a la presidencia, ahí en una de esas cabañas vivió su hijo, o algunos de sus hijos se distribuyeron para tener independencia de la familia, y más o menos se mantuvieron hasta que llegó Vicente Fox. Vicente Fox tiró estas dos cabañas de madera y construyó lo que Marta Sagún llamaba las cabañas en Los Pinos, porque en una especie de, digo, cada sexenio, quizás para algunos es novedoso, pero cada sexenio, pues algún presidente tiene algún gesto disque de austeridad. Y entonces dijeron, no vamos a vivir en esa mansión Miguel Alemán, vamos a construir dos pequeñas cabañas para vivir ahí, ya cuando se casó con Marta, y para que tuvieran otra los hijos. Entonces tumbaron esas cabañas de madera, encargaron el proyecto de cabañas, que no eran cabañas, que eran residencias en forma, la que habitaba Vicente Fox, de 800 metros cuadrados de construcción, una residencia de un piso, y la de los hijos, que era como de 500 metros cuadrados, justo enfrente. Esta última fue demolida al llegar Peña Nieto a la presidencia para construir esta casona de 2 plantas más un sótano donde se alojaba al personal del servicio. Tenía una entrada independiente para sus inquilinos, que en este caso pues sabemos era Angélica Rivera y sus hijas, y a fin de que no tuvieran que pasar ni por el Jardín de la Hondonada ni por la residencia Miguel Alemán, donde entendemos vivía Enrique Peña Nieto. Está justo enfrente, ¿no?, de la cabaña que construyó Marta Sagún, por lo que hice tu reportaje, Exactamente, ¿no? sí. Sí, de hecho es muy en el si nos situáramos, no tengo ahorita la posibilidad como de poner las imágenes en alguna red social, pero para quien tenga acceso a la revista o pueda ver la fotografía, si nos ubicáramos en la terraza, en el balcón que hay al frente de la casa de Angélica Rivera, pudiéramos o podemos perfectamente hacer una fotografía, una imagen de la cabaña de Vicente Fox, que luce impresionante, vista desde ahí, se ve completita, ¿no? Pero lo que, como dices, aquí entonces el meollo del asunto, que justificados en seguridad nacional no sabemos nada, porque los presidentes, exacto, vivían en esa privacidad en Los Pinos y le hacían las construcciones, las adecuaciones. Recuerdo la cabaña de Fox en su momento también fue un escándalo, ¿no? Proceso lo sacó, recuerdo. Sí, un escándalo, es que de verdad no se medían, no se midieron, digo, seguramente en algún momento tendremos oportunidad de saber lo que ocurre hoy. Yo tengo la impresión de que López Obrador es efectivamente, personalmente muy austero, pero habrá que ver cómo está también adecuado su espacio en Palacio Nacional. Pero lo que sí sabemos es que en relación a lo que hoy podemos ver en Los Pinos, es que todas estas construcciones, todas estas intervenciones que se hicieron a lo largo de tantos años, pues no dejaron ningún registro, atendían a caprichos, no respetaban patrimonio histórico, en edificaciones que tenían un valor arquitectónico, y que a final de cuentas todo se manejó en la opacidad, con discrecionalidad. O sea, esto es, no daban a conocer nada y decidían lo que les daba la gana sobre lo que ahí se podía hacer. Y ves cosas impresionantes, mira, no sé, por ponerte algunos ejemplos, cuando visitas, por ejemplo, el área de Los Pinos, que está de acceso a público, encontramos, por ejemplo, un edificio que nombraron Miguel de la Madrid. Este fue construido por Peña Nieto, donde, pues, sobre una alberca que había construido el presidente López Mateos, que a su vez había reemplazado una pequeña alberquita que construyó el general Lázaro Cárdenas para que aprendieran a nadar sus hijos, y que esta alberquita se construyó pues encima o destruyendo un ojo de agua natural que había en el lugar, porque estamos en un bosque, en el bosque de Chapultepec.
Ese es un ejemplo, ¿no? De estas intervenciones a gusto. Luego hay zonas como donde Felipe Calderón mandó construir un campo de fútbol con gradería y todo para sus hijos, que eran pequeños cuando él fue presidente y bueno, pues les gustaba el fútbol. Una cancha que se construyó en un lugar donde en el sexenio de López Portillo fueron caballerizas y en el de Luis Echeverría fueron unas hortalizas porque ahí a la señora le gustaba sembrar. O el frontón que se construyó López Portillo, que luego Cedillo lo hizo una cancha de tenis y que en el sexenio de Peña Nieto pues acabó de antro para los muchachos de lo que fue la pareja Peña Rivera, ¿no? Que era donde hacían sus reventones. Todas estas cosas vas viendo, otra alberca, otro no sé qué, o sea, era el exceso en el dispendio y que nos lleva a pensar también que era un buen negocio construir en Los Pinos, porque al final de cuentas, pues sin transparencia tú podías, como se dice coloquialmente, de la obra lo que sobra, ¿no? Pero sobre todo, como dices, también con total opacidad, ¿no? ¿Cuántas cosas no han de haber gastado también los expresidentes, Arturo? Es decir, a manga ancha el presupuesto, viviendo como reyes prácticamente. Como eh, reyes, es- de eh, verdad. Como reyes. Esperemos que en realidad López Obrador esté viviendo en esa austeridad en Palacio Nacional y no haya adecuado, ¿no? Todo un piso que Como se ha dicho, pues es que también sí. cuando no es transparente la cosa, pues se presta a todo tipo de especulaciones. Yo creo que sería ideal que él pues diera a conocer de manera clara cómo y dónde está viviendo, ¿verdad? Para evitar suspicacias. Por lo pronto, lo que hay es esto, es lo de los expresidentes y es verdaderamente ofensivo. Al menos esa es mi perspectiva. Y en el caso de esta casona que se le construyó a Angélica Rivera, pues yo podría añadir que, como también lo hizo La Fuente, que es el director del Centro Cultural Los Pinos, y pues que se trata de un monumento no solo al dispendio, sino también al mal gusto. Totalmente. Pues como siempre, felicidades, mi estimado, y muy atentos ahí a lo que escribes para estar compartiéndolo aquí en Proyecto Puente. Te mando un abrazo y estamos en contacto, Arturo. Un gustazo, como siempre, saludarte a ti y a tu auditorio. Hasta pronto. Igualmente, Arturo Rodríguez, escritor y periodista, y yo también creo, porque a ver, la liturgia del poder cambió. Tenemos austeridad, sí, tenemos un presidente más austero, se resquebrajó, vamos a decirlo, la forma en que se conducía el presidente. Yo creo que eso se tiene que puntualizar y reconocer la modestia de cómo se dirige y cómo gobierna López Obrador, muy diferente a otros presidentes. Sin embargo, sí esperemos que, exacto, en Palacio Nacional como está y como dice Arturo Rodríguez, pues para evitar suspicacias sería bueno que hasta dijera eh, cómo está él habitando, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de acumulación de rumores, rumorología, que insisto, ya hay un cambio. Es en un Jetta el presidente atraviesa la ciudad, la parafernalia del poder se derrumbó, junto con Estado Mayor Presidencial, esa de figura intocable no, ya no está, viaja en aviones comerciales, digo, trae un ritmo de modestia inaudito que no se había visto y por eso la gente lo quiere, y es muy popular y si se mantiene así y con un discurso de sobriedad, pero sí, para evitar su suspicacia yo también creo eso, ¿eh? Hablando de corte, la buena noticia dice el Barómetro Global de la Corrupción 2019, elaborado por Transparencia Internacional con sede en Berlín, lo que claramente dice contrasta con un 24% registrado en la edición 2017, que, ojo, hay una percepción, bueno, está bajando la percepción y el valor sobre la corrupción en México. A ver, volvemos.